buenos días a todos. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos permite pues reunirnos y que nos permite aprender de su palabra y darle gracias y de alguna manera pues seguir teniendo un contacto todos, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias. Padre, te queremos bendecir, queremos exaltar tu nombre y esa es la razón por la que nos hemos reunido en esta mañana y te damos gracias que, como lo hemos dicho ya casi por un año, aún en medio de estos tiempos tan raros que estamos viviendo, que tú has permitido que nos tocara vivir en esta generación, pues nosotros nos hemos apartado este tiempo y aprovechando, Señor, dándote gracias también por la tecnología que hay y que podemos reunirnos de esta manera, Dios. Y gracias porque tu palabra no está presa, gracias porque tu palabra corre, gracias porque tu palabra no hay confinamiento, no hay ningún lockdown que la detenga, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender, que tú hables a nuestro corazón, que nos fortalezcas y que nos ayudes a entender tu palabra y lo que tú quieres hablarnos, lo que en particular quieres hablarle a cada uno de nosotros, pero también como un colectivo, también como iglesia local, Señor, como congregación, que tú nos hables y que tú nos digas qué es lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres que nos movamos y qué es lo que tú deseas para nosotros como congregación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bueno, estamos ya entrando a la recta final de esta serie Contracorriente. Y el día de hoy vamos a ver, yo creo que es el penúltimo tema. No creo que hoy vayamos a poder terminar porque sé que al ratito les va a dar hambre y entonces yo creo que tenemos todavía esta y otra sesión más. Pero el día de hoy vamos a ver ya el tema número 18 de esta serie, este tema se llama Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que hay algunos refranes populares que tienen mucha sabiduría, ¿no? Hay una sabiduría práctica, vamos a decir, hay una sabiduría del día a día, ¿no? Mi papá tenía muchos refranes. Siempre, yo creo que en particular luego la gente de campo, ¿no? Tiene muchos refranes y hay sabiduría en ellos, ¿no? De hecho, fíjense que la Biblia tiene muchos refranes. Evidentemente son inspirados por Dios, ¿verdad? Y ahí está, perdón, todo el libro de Proverbios. En esencia, son refranes, es decir, son formas de expresar que están transmitiendo principios de sabiduría, principios espirituales muy poderosos, pero una sabiduría práctica. Eso es lo que luego hace un refrán. Y este refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, yo creo que para todos es muy conocido, ¿verdad? Es como que muy universal. De hecho, estaba investigando un poquito por ahí y es un refrán español, fíjense, que, que lo que hace o que lo que indica en esencia es que se puede conocer a una persona, que uno pueda darse mucha idea de cómo es una persona simplemente por su grupo de amigos o por la gente de la que se rodea, por la gente que lo acompaña. Entonces es muy usado este refrán, pues más que una manera de aconsejar a las personas a que no crean solo lo que la persona dice de sí misma. Es decir, yo digo que yo soy esto, pero que uno observe la gente que lo rodea. Entonces, que uno sea más
más observador, porque el grupo de gente que rodea a esa persona va a decir mucho de cómo es esa persona, de los afectos que tiene, de cuáles son los intereses que tiene, ¿verdad? Yo creo que ahora sí que aquí les voy a platicar un poquito de mí en este sentido. No es la idea de ninguna manera tomar tiempo y hablar de mí, pero sí a manera de testimonio y como una aplicación. Pero así como muchos de ustedes, hubo un tiempo en que yo no anduve en muy buenos pasos, ¿sí? Esa época donde muchos de nosotros tuvimos, luego yo le digo esa época marihuanil, ¿verdad? Y recuerdo que solamente me preguntó una vez mi papá, y él me dijo, oye, ¿y quién de tus amigos fuma marihuana? Pues no sé cómo los veía, ¿verdad? Bueno, sí sé. Pero sí me dice, ¿y quién de tus amigos fuma marihuana? Y yo estuve a punto de decir, pues todos lo hacemos, ¿verdad? Me quedé así de decirle, pero en ese momento de mi vida, extrañamente ganó la prudencia, ¿verdad? Y eso hizo que todavía tenga mis dientes originales. Entonces, pero era evidente, sí, pues al ver el grupo de gente con el que yo me rodeaba, pues no eran precisamente nerds, ¿no? Entonces, se podía dar una muy buena idea en qué pasos andaba y en cuáles eran mis intereses en ese momento. En la escritura, en Proverbios 13:20, perdón, eh, Proverbios 13:20 dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Otra vez, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hay una muy buena manera de entenderlo. La paráfrasis de lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual es una paráfrasis, ¿no? Pero este versículo, ¿verdad? Este refrán inspirado por Dios es muy claro. Dice así: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Se los leo otra vez? Porque está interesante, ¿no? Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Ya dice mucho, yo creo que es muy claro, dice mucho, ¿verdad? Este proverbio, ¿verdad? Este refrán inspirado por Dios. Y cuando estamos entrando ya en el tema, creo que hay un par de preguntas, vamos a llamarlos así, preguntas de evaluación, que en este momento serían muy oportunas. Y una de ellas es: ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quiénes nos sentimos más cómodos? ¿Con quiénes nos gusta pasar tiempo? ¿Pero quiénes son nuestros amigos? ¿Verdad? Esto es entendiendo y aplicando lo que la palabra de Dios dice, porque hay mucha enseñanza con respecto, en la Biblia hay muchísima enseñanza con respecto a ver con quiénes nos reunimos, con quiénes pasamos tiempo, con quiénes son nuestros amigos, con quienes tenemos actividades juntos, etcétera, ¿verdad? Hay mucha importancia en... Lean el libro de los Proverbios, habla mucho acerca de ello. Hay secciones, ¿verdad?, que te va hablando acerca de esto, pero entendiendo esta importancia, ¿verdad?, de lo que Dios dice, de la gente con la que queremos estar cerca, nos habla mucho de que aprendamos a escoger, que escojamos nuestros amigos, que seamos diligentes en ver, que meditemos. Habla mucho acerca de eso. Mi papá también decía, ¿verdad? Les digo, mi papá tenía muchos dichos, muchos refranes y a mí se me pegaron muchos. Y él decía,
a la familia no la podemos escoger. Esa nos la dio Dios. Dice, pero a los amigos sí. Así que escoge bien. Tiene mucho sentido esto, fíjense. Y esto me lo dijo en un momento, me lo dijo 2 o 3 veces, ¿no? Pero yo creo que estos son de esos consejos que son muy importantes. Es un refrán, ¿no? Pero hay mucha sabiduría en ello. O sea, la familia no la podemos escoger, dice, esa te la da Dios, ¿verdad? Nosotros no escogemos en el seno de qué familia nacemos. Yo no escojo a mis hermanos, no escojo a mis primos. Y esto también nos lleva dentro de la iglesia, nos lleva a tener un entendimiento más claro acerca de la familia de Dios. Yo no puedo escoger a mis hermanos, o sea, esa es una obra de Dios, ¿ok? Esa es una obra de Dios. Sin embargo, yo sí tengo una responsabilidad de ver con quién me reúno. Yo sí tengo una responsabilidad de observar dentro de la convivencia. Repito, yo tengo la responsabilidad de ver con quiénes me reúno, porque con quienes me reúna yo va a tener un efecto en mi vida, sin lugar a dudas. Porque en toda relación de amistad y sobre todo tanto más cercana va siendo esa relación, pues existe un intercambio de ideas, hay un intercambio de afectos, ¿verdad? Hay un intercambio de filosofía, vamos a decirlo así, es decir, compartimos, intercambiamos la manera en donde nosotros vemos la vida, ¿verdad? Cómo entendemos la vida. Y eso en sí mismo lleva un aprendizaje, el cómo nosotros vemos la vida, cuál es el concepto que nosotros tenemos de la vida, la forma en que la entendemos. Eso influye mucho por la cosmovisión que cada uno tenemos y sin duda va a influir en las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, por ejemplo, créanme que yo no aprendí a forjar un troncho, ¿verdad? Con la enciclopedia y otras cositas por ahí con la enciclopedia británica, ¿eh? O sea, todas esas cosas yo las aprendí pues con la gente que me rodeaba. Hubo muchas cosas que me avergüenzo, ¿verdad? Y que gracias a Dios todo eso es basura, ¿verdad? Y que uno ya lo puede desechar y dices gracias a Dios por su obra en nosotros. Y algo de esto vamos a estar tratando, así que vamos a poner atención. Vengan conmigo, por favor, abran su Biblia, ténganla ahí en Colosenses capítulo 4. La semana pasada llegamos hasta el versículo 6, así que ahorita continuamos con el versículo 7 y a ver hasta dónde llegamos. Pero en este pasaje que vamos a ver, a lo largo de este pasaje, el apóstol Pablo, fíjense, menciona a 10 personas. Ahorita me voy a adelantar un poquito, ¿no? Menciona a 10 personas y uno pues se fue por ahí, pero en ese momento, cuando él que está preso y que está escribiendo la carta o que la está dictando, ¿verdad? Menciona a 10 personas quienes de alguna manera estaban muy cercanas a él, es decir, que tenían relación muy cercana con él, pero que al mismo tiempo tenían algún nivel de relación con la iglesia de Colosas. Y no solamente con la iglesia de Colosas, sino con otras ciudades, como vimos al principio de la serie, que estaban ahí dentro del mismo Valle del Ilírico, ¿verdad? Que era la Odisea y que era Hierápolis. Eran otro par de ciudades que estaban por ahí. Era un circuito y que, bueno, de alguna manera los que él menciona aquí, repito, tenían algún nivel de relación con estas iglesias, particularmente con la iglesia de Colosas, ¿verdad? Algunos de los que él menciona era gente de ahí, de Colosas, locales de ahí, ¿verdad? Otros eran de fuera. A algunos de los que él menciona los conocía bien, aunque eran de fuera. La iglesia los conocía, repito, tenían algún nivel de relación y por eso los menciona ahí, ¿sí? Así que vamos a ver, repito, hasta dónde llegamos hoy y vamos a entender que este tema que estamos viendo o que empezamos hoy, no lo vamos a terminar hoy, definitivamente, pero que no tiene
el objetivo de hacer un estudio de cada una de las personas que el apóstol Pablo menciona aquí en la carta. Es decir, vamos a destacar algunos aspectos, algunas cosas por las que menciona. Si bien es cierto que algunos de ellos tenemos más información, es decir, se menciona en otros pasajes, ¿verdad? Pablo los menciona en otros pasajes, en otras cartas que escribió. Lucas los menciona, algunos de ellos los menciona en el libro de los Hechos con cierta profusión, pero repito, no es la idea hacer un estudio de cada uno de ellos, es ver más o menos cómo todos ellos, en algún nivel, unos de una mayor medida que otros, pero eran de influencia y de bendición para el cuerpo de Cristo. Y es ahí en donde me quiero centrar. Con quién nos rodeamos, la influencia que puede tener, ¿verdad? Y la bendición que puede hacer. Y este es el principio bíblico, repito, donde pretendo centrarme, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene la gente con la que decidimos rodearnos, con quién decidimos pasar tiempo. De ahí este tema, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ya estamos ahí en Colosenses capítulo 4, del versículo 7. Ya saben, voy a ir leyendo y me voy a ir deteniendo, tratando de explicar, que vayamos entendiendo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Hasta donde podamos, qué es lo que va diciendo, ¿verdad? Que tengamos una mayor claridad. Dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico. Aquí van a haber varios nombres por si todavía quieren cambiarse el nombre o ponerle nombre a sus hijos. Aquí hay algunas sugerencias, ¿verdad? En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano. Y dice, fiel ministro y consiervo del Señor. Podría detenerme en nuestro amado hermano y bueno, hay todos dentro del cuerpo de Cristo, la Escritura nos dice que nos amemos los unos a los otros. Entonces, pues debemos de amarnos los unos a los otros por el simple hecho de pertenecer a la familia de Dios, por el simple hecho de que hemos sido amados por Dios, ¿verdad? Y dice que el que no ama no conoce a Dios. Pero lo cierto es de que también hay, en función a cómo nosotros nos conducimos y en función a cosas que luego hacemos, puede ser, no puede ser, es lógico que el corazón de los hermanos, que el corazón de la gente se enganche con alguien que es servicial, que tiene relación con ellos, ¿verdad? Y esto nos habla, fíjense, ¿cuánto se puede hablar cuando dice nuestro amado hermano? Porque muchas veces pasa también en la iglesia que no tenemos relación. Ahorita estamos aquí y esto complica el hecho de que estemos, que por las circunstancias que están siendo, nos estén aislando, nos estén separando. Repito, tiene sus propósitos, pero tiene sus efectos. Y esos efectos, pues, puede ser complicado porque no hay ese roce que se necesita tener en lo personal, no hay ese ojo a ojo que necesitamos tener, pero en condiciones relativamente normales, muchas veces ni siquiera aprovechamos el hecho de cuando nos vemos, cuando estamos, el hecho de procurarnos. Repito, ahorita está todo esto limitado o restringido casi en su totalidad, pero no va a estar siempre así. Me explico, y no siempre ha estado así. Entonces, yo creo que todos de alguna manera somos culpables, yo sé que está fuerte lo que estoy diciendo, pero todos de alguna manera somos culpables de no tener el interés suficiente por tener el contacto los unos con los otros, de procurar a los demás. ¿Sí me explico? De buscar relacionarnos con ellos, de enganchar, y a veces uno a la reunión llega, ¿verdad? Y hola, ya llegué casi como le hacía uno antes, ¿verdad? Llego, me persino y me voy, aquí llego, oro, eso, y vámonos rápido, ¿sí? Y a lo largo de la semana se enrolla tanto uno en sus cosas que como que se aísla de alguna forma, ¿sí?
o de muchas maneras. Entonces, esa expresión, nuestro amado hermano, no solamente es porque es nuestro hermano, es porque Tíquico era alguien que tenía influencia y que que tenía una relación muy cercana, fíjense, con Pablo, ahorita voy a ir más para allá, con Pablo, pero también con la iglesia, es decir, era muy bien conocido por la iglesia en Colosas. Pero después dice, fiel ministro, y fiel ministro literalmente quiere decir un servidor digno de confianza. Un servidor digno de confianza, ¿sí? Es decir, alguien que ejecuta con fidelidad las labores que se le asignan. Se le encarga algo y lo ejecuta es decir, Tíquico era de esas personas que uno le decía, necesito que me eches la mano con esto, ya está, ¿verdad? Y uno podía contar con que al encomendar, al ponerle en sus manos esa labor, él iba a dar respuestas y era algo que dices, yo sé que Tíquico va a responder con esto. Sí, de eso es de lo que está hablando cuando dice un fiel ministro. Escuchen bien, habla de un cristiano confiable. Sí, habla de un cristiano confiable. Esto me lleva a otra pregunta. Ya saben que soy preguntón. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Sí? ¿Qué hay de nosotros en esto? Es decir, ¿se puede contar con nosotros ya en este aspecto, para encomendársenos responsabilidades dentro del reino de Dios? O sea, se nos pueden encomendar cosas, ¿verdad? Porque luego hay gente que sí quiere, que sí quiero participar, no lo digo por alguien en particular, lo digo por todos en general, ¿verdad? Sí quiero que se me encomienden cosas, quiero servir, quiero participar, quiero hacer esto. O sea, sí lo quiero hacer, pero hasta donde no me incomode, hasta donde no me descuadre mis planes. ¿Me están siguiendo? Y miren, adelanto algo, pensaba mencionarlo más adelantito, pero ahora sí que ya me metí por aquí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que ubicar que ministerio nunca es para desarrollo personal, aunque lo llegue a ver. Hago un paréntesis. Es que yo sí quisiera servir al Señor y todo esto. Pues miren, ¿saben qué? Ahorita una de las necesidades, en que, no, en lo que sea, el Señor ya sabe que yo estoy aquí para servirle. Órale, pues mira, ahí está la rota, ¿verdad? Para la limpieza, porque necesitamos, no, bueno, es que la que está temprano, vivo muy lejos y me tengo que parar 20 minutos antes. Hola. No, póngame al final, la que no es tan incómoda, pues, ¿sí? O bueno, no, ahorita pues no es, esa sí, esa estaba clavadita, ¿verdad? Esa me la tenía que sacar, ¿verdad? Pero hay otras cosas en donde ahorita la iglesia todavía no está, como por ejemplo el ministerio de niños, porque estamos construyendo, se están poniendo ciertas bases, pero de repente, no, con los niños no, es que eso no es lo mío. Es que si somos, porque ahorita lo menciona acá, consiervo, ¿sí? Es que no se trata de en dónde voy a servir, en donde a mí me guste, porque eso es lo mío. Es que si es lo mío, entonces ya no estoy sirviendo a otros. O sea, es que esto tiene que ver con el Señor y es lo que Él me encomiende a mí, y en lo que Él me encomiende lo voy a hacer lo que sea, si es limpiar, fíjense bien, como ahorita voy a mencionarlo, repito, me adelanto, como en el caso de Tíquico, si es enseñar, si es hacer esto, si orar por alguien. Por eso, mis amados, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Vamos para allá. Vamos bien hasta aquí. ¿Ya hay algún ouch o algo así? ¿Sí? Empezamos ruditos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Entonces, Pablo llama, fíjense, a Tíquico, así un fiel ministro, un servidor confiable, porque él ha visto por mucho tiempo, por años, cómo el trabajo de Tíquico en este caso ha sido
pues desinteresadamente por el bien de los creyentes, ha trabajado por el bien de los creyentes y ha ayudado al apóstol Pablo en situaciones personales. Repito, ahorita voy para allá, me muero por entrar ahí, ¿verdad? Pero dice, fiel ministro y consiervo del Señor. Entonces, ¿por qué consiervo? Pónganme atención todos aquí, porque nosotros debemos de tener en cuenta que al nosotros ser creyentes, al nosotros haber sido redimidos, hay una relación de servicio que todos los creyentes tenemos como siervos de Cristo. ¿Ok? Somos siervos de Cristo. Él nos redimió. ¿A cuántos lo redimió el Señor? A ver, salúdenme. ¿Ok? Le pertenecemos a Él doblemente, ¿verdad? Como en alguna ocasión Rocío nos enseñaba, doblemente somos de Cristo porque Él nos hizo, ¿verdad? Él nos creó, Él nos formó. Pero Él también nos redimió, Él nos rescató, Él nos compró. Entonces somos de Él, hay esa relación, ¿verdad? En donde nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso llama, fíjense bien aquí, consiervo del Señor. Literalmente quiere decir compañero de esclavitud. Qué bonito, ¿no? O sea, le pertenecemos al Señor. Sí, sí somos del Señor, le servimos al Señor porque somos creyentes, pero tú y yo estamos siendo compañeros en este trabajo que estamos llevando adelante, ¿verdad? Y consideraba pues esa relación, no solamente que tenían con el Señor, pero la relación que tenía tan cercana Pablo con Tíquico, ¿sí? Ahora será que Tíquico en algún momento decidió estar cerca de Pablo, pues vamos a ver eso más para adelante. Versículo 8. Porque precisamente para esto os los he enviado. Y ya dice, ¿para qué mandó Pablo a Tíquico? Acuérdense que aquí no era de que vamos a entrar en un Zoom, ¿verdad? Y ahorita yo les voy a explicar. No, eran jornadas muy largas. No sé, podrían tardar semanas en llegar, ¿verdad? Un viaje de esos. Dice, precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis nuestras circunstancias y conforte vuestros corazones. ¿Para qué le estoy enviando a Tíquico? Bueno, pues aquí para que les entregue la carta, ¿verdad? Esta carta que les estoy yo escribiendo a ustedes, que les estoy mandando y que les pido que también se la lean a los de la Odisea, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero también al mismo tiempo Él los va a animar, Él los va a confortar, ¿verdad? Pero es animar, tiene mucho esta palabra confortar. La raíz de la palabra es animar precisamente. Entonces la iglesia en Colosas, como muchas de las demás iglesias, ellos sabían que Pablo estaba preso. Aquí está hablando de un encarcelamiento donde Pablo estaba en Roma, ¿sí? Y era un encarcelamiento, era un tipo como arresto domiciliario, ¿ok? En ese sentido estaba arrestado. Sí estaba encadenado a un guardia, ¿sí? Pero tenía unas ciertas libertades, es decir, le permitía que gente le visitara, que estuviera, que le atendiera, porque en aquel entonces un preso no era así como que el Estado lo mantenía, ¿ok? Había presos que podían estar bien, que comían y que tenían cosas porque había gente que los apoyaba, pero había otros presos que tenían una comida echada a perder cada tanto tiempo porque había gente por ahí con cierta misericordia, ¿verdad? Que les llevaba de comer pero era así, o sea, no era cuando nosotros escuchamos preso, era muy distinto a lo que nosotros vemos ahorita en una prisión, ¿sí? Entonces, pues la gente estaba interesada, ¿qué le faltará? Sabemos que está preso, sabemos que está ahí en Roma, que está preso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Está esperando resolución, ¿cómo van sus asuntos? ¿Lo van a liberar? ¿Qué va a pasar con él? Entonces, tenían mucho interés en conocer cuál era la situación del apóstol Pablo. Sin embargo, esa información de cómo estaba él, se la dejó a Tíquico porque Tíquico había estado con él todo el tiempo que Pablo había estado preso y mucho tiempo después. O sea, los que saben aquí nos dicen que Tíquico estuvo con Pablo alrededor de 4 años entre el encarcelamiento y después, y mucho tiempo después siguió con él, ¿sí? Pero si alguien conocía cómo estaba, es decir,
Si alguien conocía de cuál era la condición de Pablo, era Tíquico, y que tenía una relación con los colosenses porque Tíquico era de Colosas, ¿sí? Entonces, repito, eso les dice, miren, Tíquico les va a explicar, y esto me llama mucho la atención, es algo de lo que estaba comentando hace un momentito, porque Pablo no tomó espacio, no ocupó ningún espacio dentro de la carta hablando de él. No les dijo, miren, aquí les mando esta carta y pues sí, necesito esto y tengo necesidades de esto, me ha estado pasando esto, he tenido estas dificultades, hay otros hermanos que están aquí que estamos haciendo esto. No, no les está hablando de él. Yo quiero que noten eso a lo largo de toda la carta. Él les habla del Señor. Él los dirige al Señor. En la carta, repito, no pierde tiempo, vamos a llamarlo así, les dice el informe, pues ahí se los va a estar dando Tíquico. Pero en la carta les habla de la doctrina, les habla de Cristo, les habla de los peligros que ellos se encontraban, las advertencias que eran necesarias que como creyentes la iglesia recibiera para su vida cristiana, porque Pablo entendía perfectamente, y esto nos enseña, que los dones de gracia, que el ministerio, que la posición pues de influencia que en algún momento nos puede dar el Señor, no son dados para el engrandecimiento personal, sino que son dados para la gloria de Cristo y para la edificación de su iglesia, mis amados. Para eso son los dones, para eso es el ministerio. No es para usufructo personal, como dije hace un momento. No es para, es que yo aquí me voy a desarrollar. ¿En qué ministerio? Sí, pues para que desarrolles tus dones y que desarrolles tus talentos. Para eso no es ministerio. Ministerio es para, en primer lugar, honrar a Cristo de la manera en que Él nos diga, pero para servirle a la iglesia, para edificar a la iglesia, para confortar a la iglesia, para animar a la iglesia. ¿En qué medida? En la medida que pueda, en la medida que esté a mi alcance, y en donde no está a mi alcance, pues para eso están los dones del Espíritu, que son habilidades, no sé si me estoy explicando, son habilidades espirituales, y después vamos a entrar ahí a dones y ministerios. Estoy orando ahorita al Señor y es probable que ese sea el siguiente tema que veamos, esa sea la siguiente serie que veamos a manera general, ¿no? Porque esto es muy importante como creyentes, que entendamos, ¿verdad? Que el Señor nos ha equipado a todos porque somos siervos del Señor, pero qué maravilla decir, somos consiervos, ¿sí? Estamos trabajando juntos en lo mismo, en edificar a esta congregación. ¿Cuántos quieren decir eso? A ver, salúdenme. Bueno, hay costos a pagar, mis amados. Hay precios a pagar, y no estoy hablando de levantar una ofrenda, que eso ya será al final, ¿verdad? O sea, no es el punto, o sea, pero como dije hace un momento, luego, sí, yo sí quiero servir, pero hasta donde no me incomode. No, así no es la cosa. Así no se avanza el reino, así no se fortalece a los hermanos, así no se fortalece la iglesia. Entonces, la misión de Tíquico, fíjense bien, era dar ánimo a los hermanos ahí en Colosas, llevándoles la carta, pasándoles el reporte, explicándole, y con toda seguridad, Tíquico era alguien muy capaz de enseñar la palabra de Dios, de enseñar a otros, de predicar la sana doctrina. Era alguien muy sólido que podía instruir a los creyentes, ¿sí? Porque él había recibido enseñanza directamente de Pablo. Él había estado ahí pegado, repito, a Pablo. Él había acompañado a Pablo durante mucho tiempo, ¿verdad? Repito, incluido todo el tiempo, el periodo donde Pablo estuvo en prisión ahí en Roma. Él estuvo con él alrededor ahí de 4 años, y después de la liberación de Pablo, él siguió a su lado, ¿sí? Y cuando, fíjense, vean qué tremendo estaba Tíquico. El calibre, vamos a decir así, que tenía. Cuando el apóstol Pablo estaba buscando un sustituto para Tito, para dejarlo, estaba dejando ahí en Creta. Ustedes lo pueden ver esto ahí en Tito, lean toda la carta, pero en 3:12 se refiere a Tíquico, ¿verdad? Es decir, Tíquico era uno de los que se podía quedar a cargo de una iglesia. O
sea, mira, ahí va Tíquico, déjalo ahí, tú corrige, hay deficiencias, déjalo ahí en la iglesia local, él se puede hacer cargo. Ese es el calibre que él tenía. O sea, él podía enseñar, él podía ministrar. Seguimos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos aprendiendo algo? ¿Sí? Versículo 9. Dice, y con él a Onésimo. O sea, Tíquico no iba solo, iba Onésimo. Y otra vez dice, fiel y amado hermano que es uno de vosotros. ¿Sí? Fiel y amado hermano que es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo lo que aquí pasa. O sea, no nada más va Tíquico, también va Onésimo. Ahora, repito, Onésimo es bien interesante, pero fíjense que aquí también dice fiel y amado hermano. ¿Sí? Y dice que es uno de vosotros. Y cuando dice que es uno de vosotros, no solamente se está refiriendo de que es de Colosas, pero que también es un creyente, porque fíjense bien, Onésimo, el nombre de Onésimo quiere decir útil, provechoso, ¿sí? Y les voy a aconsejar, les voy a recomendar, lo pueden hacer más al ratito, que lean la carta a Filemón, la carta que le escribió Pablo a Filemón, porque Filemón también era de Colosas, ¿sí? Y Onésimo era un esclavo de Filemón que se escapó. Eso era algo relativamente común, ¿verdad? Que de repente pues había mucha esclavitud, había muchos esclavos y los esclavos a veces se fugaban y los encontraban por allá, y hay de aquel esclavo cuando lo encontraban y se lo regresaban a su amo. O sea, cuando era que andaba un esclavo por ahí, lo agarraban, a ver, tú eres esclavo, ven para acá, ¿de quién eres? Y se los mandaban a ellos, ¿verdad? Se los regresaban. Habían castigos muy fuertes para los esclavos, incluso muchas veces la muerte, ¿sí? Por alguna razón, Onésimo cayó preso, lo agarraron por ahí haciendo algunas fechorías, ve tú a saber qué hizo. Pero cuando lo detienen, pues era compañero de Pablo, fíjense. Y Pablo ahí le predicó, casi nadie, ¿verdad? Y ahí le instruyó, y ahí lo tuvo, y se convirtió. Y otra vez hubo esa... por eso, lean la carta a Filemón, es que está muy bonita. ¿Sí? No les va a tomar, miren, deteniéndose les va a tomar 15 o 20 minutos. Realmente es una carta muy chiquita, pero cuando la leemos nos ayuda a entender esto que está hablando aquí, porque repito, Filemón también era de Colosas, entonces le dice, son doblemente de ustedes, es doblemente de vosotros, ¿verdad? Vamos a decirlo así, porque es de ahí, pero es creyente. Y muchos podrían decir, bueno, a lo mejor no, Onésimo era un esclavo, que no, Filemón nos dijo que se había escapado y yo no sé, ¿verdad? Era tremendo, quién sabe qué fama tendría, vayan ustedes a saber, ni nos vamos a averiguar para no andar inventando. Pero algunos de los padres de la iglesia hablan con respecto a Filemón. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo se llama el tema? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que vean el peso que puede tener la influencia de con quienes nosotros decidimos estar, ¿sí? Pero algunos escritos ahí de los padres de la iglesia, esto no está en la Biblia, tampoco es como que así es una verdad absoluta. Hay escritos por ahí que te dejan ver, no es verificable, pero dicen que Onésimo, después cuando ya regresó allá a Colosas, que fue liberado por Filemón, y que llegó a ser obispo en Berea. Es decir, que llegó y le dijo, mira, ten tu libertad, te doy tu libertad, ¿verdad? Y que llegó a ser un supervisor, ¿verdad? Que llegó a ser un pastor en un circuito, en una región, ¿ok? Berea estaba en Macedonia, sigue siendo Macedonia, está allá arriba de Grecia, ¿verdad? En Europa del Este. Otros dicen que regresó después a Roma y que murió ahí. Pues la verdad es que no se puede demostrar ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero ¿a qué es a lo que voy aquí? ¿Cuál es la instrucción que les está dando Pablo? Les dice, ahí va Tíquico, va Onésimo, y la instrucción es de que toda la iglesia debía de recibirlo a él como un hermano
y no como un esclavo fugitivo, ¿sí? Miren, déjenme decirlo esto y quiero hacerlo con mucho cuidado, pero de esto se desprende un doble desafío para todos nosotros. El primero es que debemos de tratarnos los unos a los otros, tratar a los hermanos como corresponde a esa condición de hermanos que tenemos, ¿sí? De que somos de la misma familia, que no podemos tener en cuenta lo que éramos antes de conocer a Cristo. Porque muchas veces hacemos eso, ¿sí? Muchas veces hacemos eso. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. A veces, como ha habido un lapso de tiempo y sobre todo en ciertos grupos, en ciertas alas, vamos a llamar así, de la cristiandad o del cristianismo, aún de los cristianos evangélicos, se ha hecho mucho énfasis en el testimonio personal. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado en más de una ocasión, digo, a los que ya tenemos cerca de 40 años en esto, nos ha tocado ver esto, por ejemplo, el hecho de que luego llegaba un predicador, ¿verdad? Allá a la iglesia. A mí me tocó ver cualquier cantidad de ellos. Pues está el hermano, ¿verdad? Que viene a compartirnos su testimonio y viene a compartirnos su testimonio. No es viene a compartirnos la palabra del Señor, viene a compartirnos su testimonio. De hecho, hoy en día todavía muchos lo hacen así. No, quiero invitar a tal hermano porque tiene un testimonio tremendo. Y empiezan a hablar de lo terribles que eran. No, yo cuando era narcotraficante y yo hice esto y todos así, ¿verdad? Y habla y yo hice esto y todo, o sea, porque dice uno, ay, qué tremendo. Y al final 5 minutos antes de que termine, y el Señor me salvó, gloria a Dios y gloria a mi Cristo. Dicen, no. Y hasta ahí llegó y hablaron de ellos. Fíjense cómo el apóstol Pablo no menciona nada de esto. ¿Sí? O sea, qué importante es esto, mis amados, porque dar nuestro testimonio, o sea, dices, bueno, sí está bien, a mí... qué bueno si lo sé, qué bueno si lo conozco, pero para mí lo importante es quién eres tú ahorita. ¿Sí me explico? Hay una persona que yo respeto mucho. Ella ya es mayor y cuando ella habla, ella tuvo una vida tremenda. ¿Sí? Tuvo una vida muy difícil, muy difícil. Estuvo metida en cuestiones de drogas, pandillas, lesbianismo. Y tú la ves hablando a ella de esa manera y no, pues yo esto sí. Y cuando en alguna ocasión alguien le preguntó, oye, pero cuando hablas de esto, ¿verdad? No te sientes mal, ¿no? Dice, pues fíjate que no, porque esa persona a la que estoy hablando ya se murió. Esa persona a la que estoy hablando ya quedó colgada en la cruz. Esta persona que está hablando es otra. Yo la escuché a ella decir esto hace muchísimos años. Y eso me marcó. Porque luego yo me daba cuenta, pongan atención a esto que les estoy diciendo, yo me daba cuenta que luego depende qué tan tremendo era el testimonio que este hermano tenía, cómo se le trataba. No es que es un hermano que tiene un tremendo testimonio, pero eso era antes. Eso era antes. O sea, a mí no me interesa saber tu vida anterior, si en algún momento dado lo llegamos a platicar, porque seguramente en ese roce que llegamos a tener en la convivencia surgen cosas, ¿cierto o no? A la hora de que estamos conversando, luego nos acordamos de cosas, decimos, porque nos vamos conociendo, pero el Señor quiere de entrada que el reto es que nos tratemos de entrada como lo que somos hermanos en Cristo. De entrada, ya lo demás, eso es lo de menos. Entonces, fíjense qué tremendo, el hecho de considerarnos así. Y por el otro lado, pónganme atención, porque yo también he visto esto, Yo también he visto esto y debemos de tener mucho, mucho cuidado porque luego hay personas, yo hace un momento les dije en un principio,
Yo tuve una época, no fue mucho tiempo, pero fue una época muy difícil, muy turbulenta en mi vida, en mi juventud y particularmente vergonzosa porque yo conocía de las Escrituras. No sé si conocía a Cristo o no, me entraría en debatir eso, pero yo conocía del Señor. Yo conocía las Escrituras y créanme que había muchísimas cosas que no, digo, hay muchas cosas que no entiendo ahora y menos las entendía hace casi 40 años, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, me da, me- a mí me da cosita hablar de eso, ¿sí? Me causa vergüenza en el Señor. No es algo de lo que me siento orgulloso, pero al mismo tiempo no tengo problema en decirlo. Porque otra vez, ese tipo ya se murió. ¿Sí me explico? Pero, o sea, con todo esto, mis amados, repito, luego yo he visto el hecho de que llega alguna hermana, ¿verdad? Y pues no voy a decir, ¿verdad? Alguien levante la mano, no diría eso, ¿verdad? Pero hay hermanas y hermanos también, que en algún momento se dedicaron a la prostitución, en algún nivel, ¿sí? O y, y a veces eso se sabe y es así como que, o que vienen del homosexualismo, ¿verdad? Vienen de una vida de prácticas homosexuales. Y es así como que, pero el Señor ya los rescató, los limpió y todo, y sin embargo es así como que, ay, es que no se me vaya a pegar. No sé, es que yo lo he visto, hermanos. Yo he visto eso. O sea, eso no me lo platican y no lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, fíjense lo que está diciendo. ¿Cómo era Onésimo? ¿Quién era un esclavo? Se fugó, dignos de muerte si tú quieres, sí, pero ninguno de nosotros somos mejor que él, ¿sí? Entonces, lo primero es esto, considerarnos y tratarnos como lo que somos, hermanos en Cristo. Y número dos, ¿verdad? Que no hay creyentes sin dones, que no hay creyentes que no tengan propósito dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que no hay alguna limitante para utilizarlos dentro de la congregación, excepto las restricciones que yo mismo pongo, ¿sí? Porque en un sentido no puedo llegar tampoco a hacer lo que se me dé la gana y lo que yo siento que el Señor me dijo, porque yo siento esto del Señor, porque hay un orden, ¿sí? Pero todos tenemos eso, entonces todos tenemos dones, todos estamos capacitados. ¿Ven por qué siento la necesidad ya de empezar a hablar acerca de dones y ministerios? ¿Sí? Entonces, pues seguramente desde el punto de vista humano uno puede tratar a las personas de acuerdo a lo que fue y cosas así, ¿verdad? Porque luego somos bien feos en eso. La verdad es que luego somos bien feos en eso. Entonces, vamos bien hasta aquí para seguir avanzando. Entonces, Onésimo pues tenía un pasado oscuro, no muy distinto a nosotros, ¿verdad? Repito, no era peor que nosotros, eso es seguro, pero escuchen bien, ahora era un hermano útil en el ministerio y ese juego de palabras lo tiene ahí en la carta a Filemón. Yo sé que era inútil, pero ahora me es útil. Y hay un juego de palabras muy bonito que utiliza Pablo ahí con respecto a él cuando le escribe a Filemón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era un hermano útil? ¿Porque tenía un tremendo testimonio? No, es porque había sido transformado por Dios. Es porque la obra de Dios era evidente en su vida. Había puesto su confianza en Cristo y escuchen bien, se dejó corregir, se dejó discipular, escogió bien con quién juntarse. ¿No ven? Escuchó bien con quién, pues no sé si habían otros, seguramente en algún punto habían otros presos y a lo mejor estaba ahí el mocha orejas, ¿verdad? Y no, sin embargo, él en todo esto decidió acercarse y estar con Pablo y servirle y aprender de él. Y a lo mejor le hicieron bullying, ¿verdad? A lo mejor, no sé, estaba ahí, el que ustedes hayan querido, ¿verdad?
y le hacían bullying, pero él no, él decidió quedarse ahí y había una transformación, había una obra de Dios muy, muy evidente en él. Entonces, fíjense, qué importante es de quién nos rodeamos, ¿no? Qué importante es de quién nosotros decidimos rodearnos. En este caso, vean el impacto en quienes pues hemos mencionado. Hasta aquí hemos mencionado a 2 personas. Hay 10, pero es de los que más información hay de alguna manera, ¿no? Pero estas 2 personas, vean, vean la influencia, el impacto que estamos tratando aquí, que hubo en ellos, pero cómo esto por extensión se trasladó a tres ciudades, a la iglesia de 3 ciudades, Colosenses, ¿verdad? Colosas, Laodicea y Hierápolis. Entonces, ¿por qué? Porque ellos determinaron estar cerca de alguien de quien podían aprender, y escuchen bien, a quien podían bendecir. No solamente de quién podían aprender, pero a quién podían bendecir. Y ellos determinaron eso, ellos determinaron estar con quien sabían que les instruiría rectamente en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero además de eso, pónganme atención a esto, o sea, no solamente, o sea, no tenían el enfoque en sus vidas, no solamente fue qué es lo que yo puedo recibir de esta persona. Definitivamente entendieron, esta es la influencia que yo puedo tener de esta persona, ¿sí? Pero también he determinado buscar el bienestar de esa persona con mi propia vida. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Porque ellos ya eran, pues, seguramente más jóvenes y más fuertes que Pablo, ¿sí? Y ahí le estaban sirviendo. ¿Qué necesitas, Pablo? No, a ver, yo te ayudo. Tú no te preocupes, yo me encargo, tú dedícate a esto, ¿verdad? No sé, todo ese tipo de cosas, pero era, de ninguna manera Pablo los menciona como son mis asistentes, ¿verdad? Es acá con, dígale ahí a mi asistente Tíquico no, eso, véalo con mi secretario Onésimo. O sea, no ves eso en Pablo. Siempre los trata como son mis consiervos. Son fieles, son amados, son consiervos, ¿verdad? Evidentemente no tenían el mismo rango, vamos a hablarlo así, el mismo rango de autoridad, porque la autoridad tiene rangos. O sea, eso es sí o sí en todos los sentidos. La autoridad tiene rangos. No tenían el mismo rango de autoridad, pero estaban sirviendo en una misma dirección que el apóstol Pablo y bajo la dirección de Pablo. Ellos, repito, determinaron eso. Ellos estuvieron dispuestos a ser corregidos. Ellos estuvieron dispuestos a rectificar sus caminos. Y escuchen bien, eso se convirtió en la multiplicación de la bendición para muchas personas. En una influencia muy buena para el cuerpo de Cristo, en una bendición para la iglesia. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? ¿Con quiénes nos reunimos? Y cuando nos reunimos, ¿qué es lo que hacemos? Pues como decíamos la otra vez, ¿verdad? Pues vamos a tomarnos y a convivir. Sí, pero en esa convivencia, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos? Sí, nos podemos divertir. ¿A cuánto les gusta divertirse? A ver, salúdenme. Nos gusta pasarla bien. Bromeamos, ¿cierto o no? Bromeamos y jugamos por ahí, la pasamos bien y eso es bueno, eso es muy sano. Pero en esencia, mis amados, es... En lo particular, lo que tiene que ver con Rocío y yo para con cada uno de ustedes, siempre el acercamiento es, tratamos de ver qué es lo que se les puede, qué principios se les puede enseñar y cómo se les puede llevar a que pongan su confianza en Cristo y su mirada en Cristo, ¿verdad? Y que puedan ir a otro nivel, que todos podamos ir a otro nivel. En nuestra comunión con Cristo y en nuestra comunión con la iglesia, en lo que refiere a la obra del Señor, que todos vayamos a ese nivel y que todos podamos crecer. Y entendemos que todos nos necesitamos mutuamente, todos nos necesitamos a todos. Nosotros les necesitamos a ustedes para crecer y ustedes nos necesitan a nosotros para crecer. Estamos a mano. No explico, ninguno es más que otro, ni nada de eso.
Los que están sirviendo y los que están, escuchen lo que estoy diciendo. Somos hermanos, los que hemos sido redimidos. Y podemos decir esto, fieles, amados, hermanos, son amados los hermanos. Pero la palabra consiervo es distinta. La palabra consiervo tiene que ver con aquellos, repito, que están procurando, que están trabajando junto, ¿verdad? Con uno, bendiciendo a la iglesia. Y qué maravilla que podamos decir, todos los hermanos en la congregación somos consiervos. Sí, somos consiervos como mencioné hace un momento, porque somos siervos de Cristo. Pero aquí es en el sentido qué relación tenemos tú y yo como consiervos para bendecir a los demás. ¿Estamos trabajando juntos? Eso es otro asunto. Eso es otro nivel. Y esos niveles los plantea aquí. Yo les quiero animar a que revisen su círculo más cercano en sus relaciones. ¿Sí? Que lo revisen, que lo midan con esto. Y no estoy diciendo, pónganme atención, porque yo sé que yo entiendo que esto es delicado, pero no podemos decir, oh, ¿sabes qué? No, a ver, ¿de quién puedo obtener algo? No es de quién puedo obtener. Seguramente necesitamos escoger de quién puedo aprender. Y puedo escoger con quién puedo pasar más tiempo, deseo pasar más tiempo, pero para aprender, pero para también aportarle, también para bendecirle, también para servirle. ¿En qué? En lo que necesite, porque muchos de nosotros necesitamos, de hecho, todos necesitamos ayuda. A ver, salúdenme los que necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda. En algún momento necesitamos un tipo de ayuda y en otro momento necesitamos otra, pero siempre necesitamos ayuda. No somos entes independientes. No somos, en el sentido de que no dependemos. O sea, sí hay un nivel de independencia, vamos, no quiero caer en eso, ¿no? Pero a lo que voy es, no podemos decir a nadie, y esto es la instrucción bíblica, a nadie le podemos decir, no te necesito. Yo soy ojo, no necesito a la oreja. Por supuesto que la necesitas. Oh, no. Yo soy labios, no necesito a los pies. ¿Cómo no? ¿Sí? Alguien, y el apóstol Pablo menciona, ¿no? Hay partes del cuerpo, pues, que están más a la vista y hay otras partes que las cubrimos, ¿verdad? Hay unas partes que son más honrosas que otras, ¿no? Hace muchos años, no sé cuántos, me acordé de eso, cuántos se ubican de los esos que andan en motos, ¿no? De los que andan en Harleys y hace mucho tiempo, sobre todo en América, en California, ¿verdad? Pues de motociclistas, de pandillas de motociclistas, sí los ubican, ¿no? Los Ángeles del Infierno, y era una pandilla, de hecho, ¿no? De motociclistas y bueno, tremendos. Bueno, ahí hubo quienes llegaron, escuchen bien, y se convirtieron a Cristo. Y yo recuerdo, había una congregación en Los Ángeles donde casi todos eran puros expandilleros, ¿sí? O sea, pero todos llegaban acá en moto, el pastor llegaba acá y barbón y así, pues ya tatuado y pues no era así como que lo estoy disfrutando esto, pero pues ya lo tengo marcado, ¿no? Y ves que la gran mayoría de las personas que estaban ahí, pues estaban así, sus familias y sus hijos, y otros pues ya más reformaditos, vamos a llamarlos, ¿no? Pero, y uno lo pudiera decir, ay, el hermano, ay, esto no sé, me da miedo. Pero ¿quiénes creen que eran los que llegaban a esos pandilleros? Ellos iban precisamente donde usted y yo a lo mejor no nos atreveríamos a meternos. Y este pastor decía, miren, yo sé, luego yo me encuentro con el rechazo de algunos pastores, ¿no? Ven así, no lo veían llegar en un BMW, pero lo veían llegar en una Harley, ¿no? Y era ahí, acá y con el casco, ¿verdad? Y todo así. Me explico, y era así como que, uy, ay, este pastor. Y dice, y yo entiendo, dice, yo entiendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo.
Todos somos parte. Dice, hay unos que son ojos, otros nariz, otros oreja, etcétera, otros brazos, otros manos. Dice, pues a nosotros nos tocó ser las axilas del cuerpo. pero son importantes. Tienen su función y si no las tenemos bien, nos puede causar muchos problemas en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todos nos necesitamos por no ir a otros miembros. ¿Sí? Pero todos los miembros del cuerpo son necesarios. Nos necesitamos. ¿Sí? Entonces, repito, yo quiero animar a que revisemos el círculo más cercano de relaciones, que lo podamos medir con esto. Y ahora sí que pues aquí está el reto, ¿verdad? ¿Quiénes son tus compas? ¿Quiénes son tus parces? O sea, ¿quiénes son? ¿Y qué es lo que te motiva a estar cerca de ellos? Sin utilizar excusas. No, bueno, es que es así porque la Biblia dice, ¿verdad? Pablo dijo, yo me hago a los judíos para ganarme a los judíos y me hago gentil. Y no era una vida de hipocresía, era una vida de inteligencia. Eso es otro asunto que se ha malentendido. Pero no, es que pues son buena onda, pero ay, pues ya es que es mi comadre y es muy linda, pero yo ahí le estoy comparte. Qué bueno que le estés compartiendo. El asunto es de lo que te está compartiendo a ti, qué tanto te estás asimilando de eso que te está compartiendo. O sea, ¿hasta dónde esa vida está siendo una influencia para ti? De eso se trata esto. ¿Sí? O sea, que nosotros entendamos que las personas con las que nos reunimos y que decidimos pasar nuestro tiempo e intercambiar la mayor parte de nuestros afectos, ¿sí? Van a tener una influencia en nuestra vida, y esa influencia, escuchen bien, no se va a quedar aquí, es que se va a replicar. Es que se va a replicar. Es que esa influencia lo que nosotros recibimos, eso lo vamos a trasladar a otros, lo vamos a trasladar a nuestros hijos, lo vamos a trasladar hacia otros. Querramos o no, lo entendamos o no, sea bueno o sea malo, lo vamos a trasladar. ¿Qué es lo que se ve aquí que se estaba trasladando? La influencia de Pablo en ellos, el impacto que tuvo en la vida de ellos, pero al mismo tiempo ellos decidieron, repito por enésima vez, pegársele a Pablo, estar ahí cerquita con él. ¿Me explico? Aprender de él y servirle a él. Eso fue lo primero, y después eso creció al punto en que ya no nada más era Pablo, y después Pablo partió con el Señor, pero ellos se quedaron siendo influencia y de bendición para la iglesia. Qué importante es esto, ¿sí? Entonces, pienso que hasta aquí la vamos a dejar para no abrumarlos muchos, ¿verdad? Y tener oportunidad de meterle muela al asunto. Yo creo que hay bastante, ¿no? Para meterle muela a esto. Y pues, mis amados, que el Señor nos ayude a discernir, que el Señor nos ayude y nos dirija en hacer los ajustes que sean necesarios, si tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Que nos guíe, que nos dé sabiduría para rodearnos de gente confiable en Cristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, escuchen bien, al mismo tiempo que nosotros seamos confiables, ¿verdad? Asegurarnos en primer lugar que nosotros seamos confiables. Eso está tremendo. Que podamos ir fieles consiervos. Sí, fieles ministros, fieles servidores, pero fieles consiervos. ¿Sí? ¿Cómo ven? Es algo para meterle muela, ¿no? ¿O qué piensan? Pues vamos a orar, mis amados. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Señor, te damos muchas gracias. Tenemos tanta necesidad de ti, Señor.
Tenemos tanta necesidad de que tú nos enseñes, de que tú nos ayudes, de que tú nos dirijas a poder discernir, Señor, cambios que tengamos que hacer en cuanto a las relaciones que tenemos, con quién nos estamos relacionando, qué influencia estamos teniendo para con ellos, qué influencia están teniendo para con nosotros, estamos siendo de bendición para ellos, qué intercambios estamos teniendo. Ayúdanos, Señor, a entender esto, y ayúdanos también a que entre nosotros podamos crecer y podamos fortalecernos, Señor, y crecer en un compromiso de servirnos mutuamente y crecer en el compromiso de aprender de ti, de conocerte más a ti, Señor, de animarnos unos a otros a esta tarea, Señor, de animarnos a esta tarea, de ir a más, de ir a más en esta relación contigo, de ir a más en esta relación con los hermanos en la iglesia, Señor, de ir a más, de dar otro paso, Señor, de dar otro paso. Yo entiendo, Señor, y yo sé que dentro de la iglesia hay quienes están haciendo un esfuerzo y están avanzando y ya son una bendición en esta congregación, y hay otros que están queriendo dar esos pasos, y te doy gracias por ellos, Señor. Ayúdalos, pero también ayúdanos a nosotros a ayudarlos a ellos, que podamos todos nosotros ser unos canales, ser unos vasos, ser unas vasijas de barro, claro está, eso es lo que somos, pero en donde tú puedas derramar ese tesoro, porque tú eres el tesoro. Y Señor, eso es lo que queremos tener en nuestro corazón. Esos son los intercambios que queremos hacer. Eso es de lo que queremos hablar. En eso es lo que queremos crecer. Necesitamos aprender y ser corregidos. Necesitamos, Señor, ser instruidos. Necesitamos ser animados. Úsanos los unos a los otros para esto. Úsanos, Señor. Y recibe tú en todo tiempo, en todo momento, recibe la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.